Bueno, vamos a empezar esta clase de cooperativas promovidas por programas sociales, potencialidades, límites y desafíos en la Argentina actual. El objetivo de esta clase es poder señalar algunas cuestiones importantes para pensar estas cooperativas promovidas por el Estado, en particular aquellas que fueron creadas en el marco de políticas sociales y que tuvieron como objetivo promover la inclusión social mediante el trabajo cooperativo como una alternativa a las formas de asistencia social más tradicionales. Para eso vamos a contextualizar brevemente y plantear algunos de los principales elementos del debate conceptual sobre qué son estas cooperativas promovidas por programas sociales, y nos vamos a referir a algunas investigaciones que analizan experiencias concretas de cooperativas que se han dado aquí en nuestro país, en la Argentina. Respecto al contexto, en la Argentina en el periodo 2003-2015 se produjo un proceso de ampliación de las políticas sociales, de la protección social, orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las clases populares y de volver a darle centralidad al trabajo como vector principal de la integración social y económica. Desde la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se optó por una estrategia de política social centrada en la promoción, fortalecimiento, apoyo y generación de experiencias asociativas, cooperativas y autogestionadas. En esa dirección se comenzaron a desplegar distintos programas, una línea de intervención destinada a personas en situación de vulnerabilidad social, de pobreza o en situación de desempleo, con problemas de inserción laboral específicamente, en un primer momento a través del programa del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, que incluía subsidios, capacitación, asistencia técnica, financiaba la compra de herramientas e insumos de trabajo. También se dio impulso a una línea de microcrédito a través de la sanción de la ley de promoción de microcrédito en el año 2006, y a través de la creación también de la CONAMI se generaron distintos instrumentos de protección de estas formas de trabajo, como el monotributo social, que brindaba acceso a una cobertura de salud y la posibilidad de hacer aportes o de contabilizar aportes para una jubilación futura. Luego, en un segundo momento, a partir del año 2009 y hasta 2015, el plan Manos a la Obra se reconfiguró dándole centralidad a las transferencias monetarias directas mediante el programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja, que luego tuvo una ampliación en el año 2013 a partir de la línea Ellas Hacen, que estuvo destinada a mujeres con más de 3 hijos a cargo o en situación de vulnerabilidad social o que hayan sido víctimas de violencia de género. Se priorizó a esta población específicamente. Esta modalidad de programas que generaron directamente cooperativas de trabajo, y ese era su objetivo, se distinguió de los programas de transferencias de ingresos, transferencias, digamos, condicionadas, programas de empleo que se implementaron en Argentina, en América Latina, a partir de la década de los 90, de mediados de la década del 90, y también del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que se implementó en nuestro país para hacer frente a la crisis socioeconómica y política del 2001, que si bien alcanzó una masividad, no dejó de estar marcado por cierta tensión o ciertos debates respecto el carácter asistencial del mismo. Entonces, estas nuevas formas de organización que fueron creadas, estas cooperativas que se crearon a partir de los mismos programas sociales, se destinaron concretamente a la realización de obras públicas de baja y de mediana complejidad, a tareas comunitarias, a otras tareas de mejoramiento barrial, capacitación, fortalecimiento de lazos sociales y comunitarios. Esta forma de fomento al trabajo cooperativo, que fue apoyada, como ya mencioné, a través de transferencias monetarias directas, fue uno de los pilares centrales de la intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en este periodo, y tuvo también antecedentes en programas de otros ministerios como el Plan Agua más Trabajo o Techo más Trabajo del Ministerio de
planificación que tuvieron que ver con una decisión estratégica de realizar parte de la obra pública a través de cooperativas de trabajo, como una modalidad también de promover la inclusión social por el trabajo. Para darnos una idea de la magnitud o el alcance de estos programas, según los datos del INAES, en 2015 existían 7.781 cooperativas del programa Argentina Trabaja, de las cuales 2.671 correspondían a Ellas Hacen, es decir, conformadas con mujeres, con las características que mencioné antes, y 5.110 al programa de ingreso social con trabajo. En ambas líneas participaron más de 300.000 personas, con lo cual estamos hablando de un programa de un alcance, digamos, significativo que se planteó como una línea central. Estas cooperativas que se crearon a partir del programa se regían por la resolución 3026 del INAES, que fue una normativa que se creó específicamente para su conformación y para facilitar el funcionamiento de estas cooperativas que recibían la planificación de actividades, de proyectos, de tareas de distintas instancias ejecutivas de nivel nacional, provincial o municipal, que funcionaban como los entes ejecutores. Luego los mecanismos de inscripción, que eran mecanismos de inscripción individual implementados por el Ministerio de Desarrollo Social, se integraba a las personas a cooperativas de aproximadamente 60 miembros. Este número luego, con la experiencia, se redujo a grupos más chicos que podían realizar de mejor manera el trabajo. Se nombraban autoridades legales y se seleccionaban también capataces, que eran los encargados de organizar las tareas y contribuir al desarrollo efectivo, digamos, de las tareas cotidianas y diarias de estas cooperativas, del conjunto, digamos, de destinatarios y destinatarias. Los cooperativistas tenían que cumplir una carga horaria de 40 horas semanales al inicio. Esta cantidad de horas también se redujo luego a la mitad, pero también esto se vinculó con una reducción significativa del ingreso que percibían, no por una reducción del monto nominal, pero sí como la transferencia o esta retribución por el trabajo en las cooperativas no tuvo incrementos significativos, se redujo bastante. En 2009 representaba alrededor de un 90% del salario mínimo vital y móvil, y ya hacia 2012 solamente representaba la mitad del salario mínimo vital y móvil. Entonces también se redujo la cantidad de horas, sumada también a las capacitaciones que recibían en oficios, o la terminalidad educativa que se impulsaba también que realicen los destinatarios y destinatarias por parte del programa. Los cooperativistas eran inscritos en el régimen del monotributo social, que fue una manera también de formalizar estas experiencias, estas formas de trabajo, bajo la figura de efectores de la economía social, lo cual les permitía acceder a una obra social, aunque con dificultades a veces en la implementación, porque por ahí las obras sociales no querían dar de alta a estos destinatarios, o los destinatarios y destinatarias no tenían la información y no daban de alta la obra social. Entonces, con algunos límites, pero la posibilidad de acceder a la obra social estaba, y también de contabilizar aportes para la jubilación. El programa, como ya mencioné, ofrecía capacitación en oficios, en organización cooperativa, algunas acciones de promoción y prevención de la salud, talleres también vinculados con situaciones de violencia de género, ¿no? De prevención, digamos, y de abordaje de estas situaciones. Entonces, la generación de puestos de trabajo en cooperativas era pensada como un medio para alcanzar la inclusión social, la igualdad, y también como una manera de incentivar la formación y el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores. La puesta en marcha de estos programas, del programa Argentina Trabaja y luego la ampliación en 2013 de la línea Ellas Hacen, significaron una fuerte apuesta institucional a la cooperativa como forma de organización del trabajo, considerando tanto su dimensión colectiva como el potencial que tienen las cooperativas para el fortalecimiento de lazos sociales y comunitarios.
estos valores propios del cooperativismo eran considerados centrales en los procesos de integración social y económica de estos grupos más vulnerables que se fueron incorporando, digamos, o fueron los grupos a los que estaban dirigidos estos programas. Al mismo tiempo y contradictoriamente, el propio diseño del programa Argentina Trabaja y sus modalidades de implementación, que dependían de la planificación y de la toma de decisiones de las instancias gubernamentales, ya sea municipales, provinciales o nacionales, que eran las entidades ejecutoras del programa, y también dependían estas cooperativas de sus recursos materiales para llevar adelante las obras y los recursos económicos para garantizar los ingresos de los cooperativistas y las cooperativistas que los proveía el propio Ministerio de Desarrollo Social, implicaron la incorporación de una estrategia de intervención y de transferencia de ingresos masiva que puso en tensión ese mismo objetivo de integración por el trabajo cooperativo que se planteaba idealmente en el diseño. Entonces, esta tensión entre trabajo cooperativo y asistencia, o el uso del trabajo como un recurso de la asistencia social a la pobreza y al desempleo, fue una tensión, digamos, fundante que persistió, digamos, y se mantuvo durante el desarrollo de estos programas. Desde la mirada de los agentes estatales del Ministerio de Desarrollo Social, algunos con los que pudimos conversar, la primacía de este discurso que enfatizaba el trabajo colectivo como el fundamento del ingreso obtenido por los cooperativistas, que se diferenciaba efectivamente de los viejos planes de transferencias condicionadas o planes de empleo que eran considerados principalmente o exclusivamente asistenciales, se confrontaba al mismo tiempo en la práctica con una percepción más soslayada del uso de la cooperativa como un modo de formalizar esta nueva forma de trabajo que promovía el programa, que realmente significó una ruptura en el universo de las cooperativas, en el sentido de las cooperativas y también de las políticas sociales. Entonces, esta tensión o contradicción constitutiva de estas cooperativas generó también un debate conceptual en el ámbito académico y también un debate político y social que llevaron adelante distintas organizaciones vinculadas con el cooperativismo, la economía popular, la economía social. Estas miradas problematizaron el carácter inducido en la conformación de estas cooperativas, esta mirada más de esta conformación de arriba hacia abajo, que se distinguía del cooperativismo tradicional, de una tradición, digamos, de larga data en Argentina. Este señalamiento lo hace Mirta Boto, por ejemplo. Después, al partir del estudio de casos, por ejemplo, de cooperativas del programa Argentina Trabaja que funcionaban en organizaciones sociales, en particular en una organización de trabajadores desocupados, Denise Casparian complejiza ese análisis sobre la constitución de las experiencias, relativizando el carácter inducido de las mismas, porque lo que ella observa es que su transformación también fue resultado de las luchas de estos grupos de trabajadores organizados, tanto por acceder al programa como por gestionar estas cooperativas de manera autónoma, principalmente de los gobiernos locales, que eran los que gestionaban las cooperativas. Por su parte, Juan Pablo Hudson diferencia tres tipos de experiencias colectivas, autogestivas, que se promovieron por subsidios estatales en el periodo 2003-2015, y señala las primeras como las cooperativas no estatales, que ubica allí a las empresas recuperadas que surgen como respuesta a la desindustrialización provocada por gobiernos neoliberales en la Argentina, y que, si bien han tenido un acercamiento al gobierno nacional, han sostenido el principio de autonomía en la gestión durante todo el periodo, digamos. Las segundas se las definen como cooperativas sintéticas, que son aquellas que surgen exclusivamente por programas sociales y que son producto de esta asociatividad impulsada a partir de la traducción estatal de procesos autogestionarios no estatales, es decir, de las experiencias como las del movimiento de empresas recuperadas o del movimiento de desocupados, pero que se traducen, digamos, en la conformación de cooperativas directamente a partir de los programas. Es la experiencia que yo
Luego definí como de asociatividad forzada y que ahora me voy a referir brevemente. Por último, el tercer tipo que propone Hudson son las cooperativas anfibias, en donde, si bien la asociatividad es previa al impulso de los programas, sí se han formado en un contexto de promoción de los gobiernos nacionales del asociativismo. Entonces, un poco la oportunidad, digamos, observar que existen recursos para las experiencias asociativas también permite fortalecer y generar estas experiencias. Otras investigaciones, como la de Cintia Ferrari Mango, por ejemplo, refieren a estas cooperativas como cooperativas reguladas, identifican distintas formas en las que se disputó a nivel territorial la orientación, el sentido y las actividades que realizaban las mismas, en donde los municipios eran efectivamente los encargados de conformarlas y de asignar las tareas. Arcidiacono y Bermúdez hablan de estas cooperativas como cooperativismo de trabajo bajo programas sociales y también problematizan algunas de estas características. A partir de mis propias investigaciones, pude observar que la diversidad de experiencias que se desplegaron en el marco de estos programas dan cuenta efectivamente de una tensión entre trabajo, organización colectiva y asistencia, que tiene que ver con esta particularidad, esta forma, digamos, fundante en la que se pensaron estas cooperativas, pero que también esta vinculación entre transferencias estatales y trabajo cooperativo, trabajo asociativo, se puede producir por efecto de la política social, cuando para acceder al programa se conforma la cooperativa, los programas conforman la cooperativa, o separadamente en casos en donde la búsqueda de este apoyo estatal se da una vez que las cooperativas o los emprendimientos o las unidades productivas ya se encuentran en marcha. Entonces, esto da lugar a un amplio espectro de experiencias, y así hay casos en donde la participación de los destinatarios en las cooperativas se plantea como una estrategia de acceso a la asistencia para obtener un ingreso a partir de las necesidades, digamos, cotidianas, o al mismo tiempo otros participantes o otros grupos han podido construir la cooperativa o percibir esta experiencia como una oportunidad, un espacio de independencia, de aprendizaje, de consecución de los propios objetivos que tenían que ver con construir la propia vivienda o comenzar y finalizar los estudios primarios o secundarios, o ir a la universidad, o poder dejar de depender en alguna medida económicamente de otras personas. En el caso de muchas mujeres, esto fue una oportunidad para salir del espacio del hogar privado y del trabajo doméstico para vincularse con sus pares, con otros, por ahí poder abordar más colectivamente situaciones de violencia de género. Entonces, en ese sentido, las cooperativas permitieron, digamos, un amplio espectro de experiencias que también dependió de factores individuales, de trayectorias organizativas, de experiencias de vida, de clase, digamos, de organización política. Entonces, en ese sentido, me interesa remarcar que no se trata de experiencias estáticas, sino experiencias que se van construyendo en lo cotidiano, en esta intersección, digamos, entre políticas sociales, destinatarios, destinatarias, organizaciones sociales y todo el conjunto de agentes que participan del proceso de implementación y del desarrollo de estas cooperativas. Entonces, algunas organizaciones, como señalaba Kasparian, también lucharon por gestionar de manera autónoma estas cooperativas, y poder despegarse, digamos, o diferenciarse de las directrices que establecía el Ministerio de Desarrollo Social o los gobiernos provinciales o municipales, que eran los entes ejecutores del programa. A partir de estas observaciones, entonces, construí 3 tipos de experiencia asociativa, de experiencia cooperativa. La primera la denominé como de militancia cooperativista, entendida como una práctica orientada a la construcción de un proyecto político colectivo, vinculado efectivamente con los valores y principios del cooperativismo, como solidaridad, cooperación, democracia en la gestión, autonomía, etcétera. Desde esta experiencia, la participación en la cooperativa se percibe como una herramienta de transformación social y se plantea como un proyecto de vida que excede el ámbito laboral o el espacio de las tareas y actividades laborales que desarrollan en el programa. En cuanto a su vinculación con la política social, podemos plantear que cuando se han construido estas experiencias de militancia cooperativista,
La política social da lugar efectivamente a un espacio de autonomía, de ejercicio de la capacidad de acción, de transformación de esos recursos que provee la política social en función de proyectos colectivos y objetivos propios o digamos más amplios que contribuyen también a la sostenibilidad de estas experiencias. La segunda experiencia es aquella que en un primer momento se da a partir de la necesidad de obtener un trabajo, de generar ingresos, pero que luego se va consolidando y se va asumiendo como un trabajo genuino y autogestionado. Por último, las estrategias de vida, producto de las necesidades inmediatas, cuando la cooperativización es un recurso para acceder a la asistencia social, que podemos denominar como la experiencia de asociatividad forzada. Este adjetivo lo planteo un poco en contraposición al carácter, digamos, espontáneo, voluntario de la asociatividad en la economía social, popular y solidaria, digamos. Tiene que ver con una experiencia que se genera a partir de la política social, pero luego, como mencionaba antes, puede adquirir formas muy diversas y también transformarse en su desarrollo. Desde la perspectiva de los destinatarios y destinatarias, podría ser una forma de cooperativización instrumental en donde la participación se vincula con la necesidad de acceder a recursos, a trabajo o a ingresos, ¿no? Entonces, más allá de estas tipologías o estas clasificaciones o esta parte de este debate conceptual, digamos, de qué son, cómo podemos caracterizar, describir y analizar estas cooperativas, me parece muy importante poder pensarlas como experiencias, digamos, estáticas, variables, que tienen que ver con contextos también más estructurales que habilitan o constriñen el surgimiento, el desarrollo de estas experiencias, también su valoración social, la valoración de las actividades que realizan, o por el contrario, digamos, la estigmatización o la desvalorización de estas experiencias. Entonces, parece que esto da cuenta también del carácter disputado de las políticas sociales y de los propios sentidos de la cooperativa y de la valoración justamente de estas formas de trabajo. ¿Qué pasó entonces con estas cooperativas a partir de los cambios que se introdujeron en la gestión macrista, o sea, del 2015 al 2019, que fue una gestión que terminó clausurando estos programas y reemplazándolos por el programa Hacemos Futuro, que es una transferencia condicionada de ingresos individual que estuvo destinada al fortalecimiento de la empleabilidad individual, ¿no? Entonces, a partir de estos cambios, que comenzaron primero con cambios normativos que corrían la figura de la cooperativa, de la obligatoriedad para la participación y la permanencia en los programas, o que, digamos, corrían a un costado, digamos, empezaron a debilitar la figura de la cooperativa como núcleo organizador de los programas. Entonces comenzaron a realizar operativos territoriales destinados a regularizar supuestamente estas cooperativas por los problemas quizás en los balances u otros trámites burocráticos frente al INAES que tenían que realizar, pero que en realidad empezaron, digamos, estos operativos supuestamente de regularización terminaron siendo en la práctica, y desde la perspectiva de actores, digamos, estatales comprometidos con la promoción de la economía social, o desde la mirada de las propias organizaciones, en operativos de desarme de las cooperativas, en donde la participación se fue debilitando, los recursos con los que contaban se fueron mermando o no se proponían actividades concretamente. Entonces estos espacios se fueron debilitando, desarticulando. Por supuesto que no todos ellos. Algunos siguieron adelante a pesar de estas dificultades y asumieron la cooperativa como una posibilidad, como una alternativa laboral, pero de alguna manera esto se fue, digamos, debilitando, y este cambio de orientación corrió un poco del eje de la centralidad, esta cuestión del trabajo, y de un trabajo, digamos, fundamentalmente asociativo, y no un trabajo pensado exclusivamente en términos de trabajo mercantil y de inserción en el mercado de trabajo, ¿no? Capitalista en esos términos. Entonces, lo que podemos ver es que el sentido de estas cooperativas está efectivamente en disputa. Voy a leer una cita de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, de la CNCT, que fue una organización que nucleó muchas de estas cooperativas,
Ellas planteaban, el Estado no es quien termina haciendo las cooperativas, simplemente nos da una oportunidad, mejor o peor, pero está en nosotros el generar auténticas cooperativas en base a estos planes, ¿no? Esto creo que da cuenta de un poco el rol que han tenido y la centralidad y cómo los actores finalmente, a pesar de estos debates o tensiones o contradicciones, se fueron apropiando de estas formas y que las cooperativas se fueron integrando a otros movimientos. También, por ejemplo, una destinataria del programa Ellas Hacen nos contaba en un focus group que hicimos en el marco de una investigación en el año 2016, ella decía, es nuestra oportunidad, hay que demostrar que de verdad hubo gente que utilizó ese tiempo para algo valioso, hay gente que se recibió, hay abuelas que terminaron la secundaria. Entonces acá digo la amplia gama de actividades o de espacios o de cuestiones que habilitaban efectivamente estos programas. Entonces, la potencialidad de estas formas de asociatividad, o sea, ese germen que está, digamos, en lo posible, esa construcción incipiente, pero que está en acto, ese poder que tuvieron estas experiencias o que tienen y la fuerza al mismo tiempo que requieren para su construcción, digamos, para su despliegue, para su desarrollo, no se tiene que buscar exclusivamente en las políticas sociales, sino precisamente en esta articulación, en este encuentro, en estas trayectorias, en estas experiencias que se fueron desplegando. En este sentido, el nuevo contexto social, político, fundamentalmente que se abre a partir de 2019, que ha tenido, digamos, vaivenes y tensiones, dificultades, límites importantes, especialmente a partir de que impuso la pandemia del COVID-19, que estamos, digamos, hoy atravesando también esa situación, a pesar de todos esos límites y los límites que también tuvieron los programas y su implementación y estas cooperativas, creo que se vuelve a colocar en el centro del trabajo y en la intervención estatal en la promoción de formas laborales no clásicas o no asalariadas, en formas cooperativas vinculadas con la economía popular, social y solidaria. Entonces se plantea a la economía popular como un actor, digamos, importante, y al cooperativismo como un actor del desarrollo, como parte del desarrollo social y productivo del país, y en ese sentido creo que poder reflexionar o pensar o comprender estas cooperativas, bueno, da cuenta de un nuevo contexto y de la posibilidad de pensarlas en el marco de una estrategia, digamos, más amplia para pensar formas de protección social para estas formas de trabajo, de regulación y también de sostenibilidad, digamos, socioeconómica más amplia en el mediano y largo plazo. Para cerrar, en la segunda parte del programa, ahí tienen bibliografía obligatoria y complementaria sugerida que aborda y problematiza distintas experiencias concretas a partir un poco de estos elementos conceptuales. También se ponen en juego allí para pensar experiencias en relación con la construcción de identidades laborales o en la vinculación entre cooperativismo, políticas públicas y organizaciones sociales, en particular sobre la conflictividad en estas cooperativas promovidas por el Estado en la Argentina. Eso se aborda a partir de un texto de Denis Casparian, o Arcidiácono y Bermúdez nos trae la problemática de la provisión del cuidado en la experiencia de cooperativas de la línea Ellas Hacen, y también el último texto, una etnografía de Pacífico, que trae la mirada desde las organizaciones de economía popular sobre las distintas transformaciones que han tenido los programas que promovieron estas singulares cooperativas. Que bueno, estos elementos quedan para pensar y para seguir construyendo estas formas cooperativas. Muchas gracias.